nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que amas los corazones rectos y sinceros, concédenos escuchar con humildad y sencillez tu palabra, porque en ella encontramos la vida verdadera. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El día de hoy vamos a continuar leyendo y reflexionando el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 35 al 45. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo, le dicen: «Todos te buscan». Él les dice: «Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido». Y recorrió toda la Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Se le acercó un leproso suplicándole, y puesto de rodillas le dice: «Si quieres puedes limpiarme». Compadecido, extendió su mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Lo despidió al instante, prohibiéndole severamente: «Mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio». Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Nos ponemos en manos del Espíritu Santo para que nos dé la gracia de entender de la mejor manera lo que hemos escuchado del Evangelio de Marcos. Hasta ahora, el evangelista nos ha mostrado a Jesús predicando, sanando enfermos y expulsando demonios. Pero en estos versículos nos muestra en primer lugar una actividad esencial en las jornadas diarias de nuestro Señor Jesucristo: la oración, la comunicación íntima y personal con su Padre. No solo nos enseña la importancia de la oración, sino que nos dice cómo debemos orar. El versículo nos dice que, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Marcos enfatiza que se trata del momento más oscuro de la noche, el que precede al alba. Agrega que se levantó, utilizando en la versión original el mismo verbo que se usa para referirse a la resurrección, o sea, a levantarse de entre los muertos. En la Biblia, la oscuridad representa a las tinieblas del mal, del pecado. Así que es significativo que se nos diga lo que sucedió precisamente en la hora que para nosotros es la más oscura. Jesús se levanta. Hay aquí una sutil relación con lo que sucederá cuando resucite, que será en la hora más oscura de la humanidad, cuando haya dado la muerte al autor de la vida. Por otro lado, diremos que mientras todos se entregan a la pesadez del sueño, a la inmovilidad de estar dormidos, el Señor está despierto. Marcos nos dice que salió, y aquí emplea el verbo que significa éxodo, que implica dejar un sitio atrás para ir hacia uno nuevo. Marcos siempre presenta a Jesús en movimiento, y para seguirlo hemos de estar dispuestos a levantarnos de nuestra inercia, de nuestra comodidad y salir de nuestra rutina, de nuestro miedo, de nuestra postración. Y fue a un lugar solitario, continúa el versículo. Jesús ha estado todo el día entre multitudes que lo buscan, que se agolpan a la puerta. Ahora necesita un momento de soledad. Y allí se puso a hacer oración. Aquí Marcos, al igual que los otros evangelistas, da mucha importancia al hecho de que Jesús ora. Nos enseña que para Jesús hacer oración era algo fundamental, pues la oración es la fuente de su fortaleza, de su paz. Es donde se apoya para enfrentar esas largas y agobiantes jornadas de todos los días. La vida entera de Jesús fue vida de oración. O hablaba al Padre o hablaba del Padre. Orar es entrar en comunicación con Dios, dialogar con Él,
lo cual implica no solo hablar, sino también escuchar. Hacer oración es indispensable para establecer una relación personal, íntima con Dios. Hacer oración es indispensable para cargar baterías, para obtener la gracia divina que nos permite enfrentar cada jornada con lo que sea que traiga. Por eso Jesús nos dice, separados de mí no podéis hacer nada. Por eso el contacto personal con el Señor es indispensable. Sin embargo, hay quienes piensan que orar es perder el tiempo, que lo importante es trabajar, hacer algo práctico. A ellos les recordamos que Jesús hizo ambas cosas. En su ministerio público hubo acción y oración. Y aprendiendo de ello, en nuestra vida también debe haber acción y oración, pero en equilibrio. Si te entregas a un apostolado, pero nunca oras, no participas de los sacramentos, no lees la palabra, etc. Terminas por perder el sentido que tiene lo que haces. San Bernardo resume sabiamente este concepto con su famosa frase, a Dios rogando y con el mazo dando. Además, si solo haces oración, pero no haces nada por los demás, a menos que seas un consagrado o una consagrada de clausura, corres el riesgo de caer en un misticismo que te lleve a evadirte de tu responsabilidad con los demás. Por eso imitamos a Jesús, que actuaba y oraba. Por otro lado, aprendamos de Jesús. Cuando oremos, apartémonos a un lugar solitario y hablemos con Dios. Agradezcamos por lo que tenemos y pidámosle que nos guíe en nuestros pasos. ¿Cuándo debemos orar? La respuesta es siempre. Pero debemos estar alertas, pues el enemigo odia que hagamos oración y siempre buscará interrumpirnos, que nos dé flojera, sueño, que la posterguemos tanto que al final terminemos por no hacerla. Pero no hay que ceder a la tentación. Si te acuerdas de algo que tienes que hacer, pues puedes anotarlo y seguir orando. Después sus discípulos lo fueron a buscar y Jesús se deja encontrar por ellos. Pudiendo ocultarse para que no lo encuentren, permanece accesible. Y cuando le dicen que todos lo buscan, Él les responde que vayamos a los pueblos vecinos, pues Cristo no se deja retener en un solo lugar. Decide irse e invita a sus discípulos a acompañarlo. Jesús considera que lo principal de su ministerio es la predicación, anunciar la buena nueva del reino, no el hacer milagros, que era para lo que lo buscaban las multitudes. Pero ese versículo termina con la frase, pues para eso he salido, de la cual diremos que no puede referirse simplemente a que salió de Nazaret, donde pasó gran parte de su vida con José y María, o incluso a que acababa de salir de Cafarnaún, donde estuvo con sus discípulos. Más bien podríamos decir que se refiere a que para eso salió de estar junto al Padre, para salvar al mundo, y Jesús recorrió toda Galilea, pues su objetivo era llegar a todos. Jesús elegía predicar en las sinagogas porque, como dice en otra parte del Evangelio, se dirigía en primer lugar al pueblo de Israel y continuó con lo que hizo desde que inició su ministerio, anunciar la buena nueva y liberar a los que estaban bajo la acción del demonio. Continuamos ahora con la curación del leproso. El Evangelio nos narra cómo Cristo sana a un hombre con lepra que se acercó a él pidiéndole ser curado de su mal. Acogiendo y curando al leproso, Jesús revela un nuevo rostro de Dios. Este hombre era un impuro, por lo que debía vivir alejado, pero aquel leproso tenía mucho valor. Transgredió las normas establecidas para poder llegar cerca de Jesús y gritarle, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, como si le dijera, no precisas tocarme, basta que lo quieras para que yo sea curado. Además, la frase revela dos enfermedades, la enfermedad de la lepra, que lo hacía impuro, y la enfermedad de la soledad a la que era condenado por la sociedad y por la ley. Al mismo tiempo revela la gran fe de este hombre en el poder de Jesús. Profundamente compadecido, Cristo cura las dos enfermedades. Primero, para curar su soledad, toca al leproso, como si le dijera, para mí, tú no eres un excluido, yo te acojo como hermano. Enseguida cura la lepra diciendo, quiero, queda limpio. El leproso, para poder entrar en contacto con Jesús, había transgredido las normas de la ley. De la misma forma, Jesús, para poder ayudar a aquel excluido y así revelar un rostro nuevo de Dios, transgrede las normas y toca al leproso. Recordemos que en aquel tiempo, quien tocara a un leproso se volvía impuro ante las autoridades religiosas y ante la ley de Moisés. Jesús no solamente cura,
sino que además quiere que la persona curada pueda convivir de nuevo con los demás, reintegra a la persona en la convivencia social. En aquel tiempo, para que un leproso fuera de nuevo acogido en la comunidad, tenía que tener un certificado firmado por un sacerdote. Por eso Jesús envía al leproso a que se busque el documento para que pueda convivir con normalidad, obligando a las autoridades a que reconozcan que el hombre había sido curado. Por su parte, el leproso anuncia el bien que Jesús le hace y ahora Jesús se vuelve un excluido. Jesús había prohibido al leproso que hablara de la curación, pero no lo consiguió. El leproso, en cuanto se fue, empezó a divulgar la noticia, de modo que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares apartados. ¿Por qué? Porque Jesús había tocado a un leproso. Por ello, en la opinión pública de aquel tiempo, Jesús era ahora un impuro y tenía que vivir alejado de todos. No podía entrar en las ciudades, pero el evangelista Marcos nos muestra que al pueblo poco le importaban esas normas oficiales, pues de todas partes llegaban a donde él estaba. Señor Jesús, palabra encarnada de Dios, te damos gracias porque nos has iluminado con tu mensaje, que produzca en nosotros el fruto para el cual tú lo has destinado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.